Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 11, y esto es lo que dice la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí la palabra del Señor tenga abierto ahí. El valle del conflicto lleva por título el sermón, el mensaje de esta noche, el valle del conflicto. Me ha pasado de ir, bueno, ya está cerrado en realidad el zoológico, pero he ido algunas veces al zoológico en Buenos Aires y algo que me llamaba mucho la atención, también que me daba impresión, era la parte del serpentario, ¿no? Y lógicamente hay un vidrio bastante grande, o había un vidrio bastante grande. La cuestión es que, claro, es como todos somos valientes cuando el perro está atrás de la reja, ¿no? Es decir, todos como que no tenemos miedo cuando el perro que ladra está atrás de la reja. Y lo mismo decía, si todos somos valientes viendo serpientes atrás de un vidrio enorme, ¿no? Y uno que medio que le golpea ahí el vidrio a ver si la víbora está mirando. Claro, es que las separaciones nos brindan seguridad. Las separaciones brindan no solamente seguridad, a veces estabilidad, el hecho de estar separados cuando hay cosas que no queremos. Yo era una persona, por ejemplo, que para no resolver un conflicto, lo mejor que hacía era separarme de eso. Es decir, tenía que enfrentarlo, tenía que resolverlo, pero no me daba, así que lo que yo hacía era anularlo y lograba separarme de la persona, de la situación, sin darle solución, claramente, pero yo lo solucionaba, a menos en mi mente, de esa manera. Y no era lo mejor. Ahora, vuelvo a esto, las separaciones sí nos brindan seguridad. Las separaciones sí nos dan una aparente seguridad, tranquilidad, pero no estoy hablando de buscar esa diferencia, buscar ese espacio, esa separación, sino que claramente Dios quiere que nos hagamos cargo de esto. El pueblo de Israel, al mando de Saúl, salió a la guerra contra los filisteos. Cada ejército, dice el versículo 3, esto mismo. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. ¿Y qué dice? Y el valle entre ellos. ¿Sí? Así que estaban bien arriba los filisteos, bien arriba el pueblo de Israel, y lógicamente entre el medio estaba el valle. Esto es un poco cuando usted ve esas peleas callejeras, o habrá visto algún video donde quieren mostrarse rudos, pero en el fondo no se quieren pelear. Entonces está, ¿qué pasa? Vení vos, dale, ¿qué? Vení, dale, ¿qué? Te voy a romper todo, ¿no? Esa pelea que se van de acá y uno dice: dale, viejo, ¿por qué no te acercás? ¿No? Dale, ¿qué están esperando? Una invitación, presentarse, ¿no? Y ahí está, ¿no? Boqueándose, dale, ¿qué dijiste? ¿Qué? Dale, vení, no, vení vos, vení. Y ahí están una hora queriendo aparentar valentía cuando claramente no quieren pelearse, cuando claramente no quieren llegar, como dice en la jerga, a las manos. ¿Por qué? Porque la separación brinda seguridad. La historia dice que los pueblos separaron, los filisteos y los israelitas,
y todavía no habían peleado. Todavía no se habían enfrentado, es decir, estaban ahí, se toreaban unos a otros, pero todavía nadie había bajado acá. Es más, Goliat dice que salía todos los días, por la mañana y por la tarde, a desafiar al pueblo. Bueno, a ver, nosotros somos los filisteos, ustedes son los de Saúl, ¿por qué no mandan a alguien y cerramos rápido el conflicto? ¿Por qué no envían a alguien y cerramos rápido esto? Porque así vamos a estar absolutamente todo el tiempo. Y claramente para que esto se terminara, necesitaban pelear. Para que este conflicto se terminara, necesitaban pelear. Tenía que haber un claro ganador. Tenía que haber alguien que tomara el valor y bajara al valle. ¿Cuántas circunstancias o cuántas situaciones en nuestra vida todavía no se han resuelto producto de que solo las toreamos de lejos, porque solo las boqueamos de lejos, pero no tenemos la valentía para bajar al valle y entrar en conflicto? Pero cuando hablo de conflicto, no hablo de conflicto con el otro. Hablo del conflicto contra mis miedos, el conflicto contra mi carne, mis intereses, el conflicto contra mi carácter, el conflicto contra mis límites. De eso se trata el valle del conflicto. No de ir a conflicto con alguien, no de pelearme, porque si de pelear, acá estamos, ¿no? Si de valle de conflicto hablamos, el patio de mi casa tiene el mismo nombre. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de ese conflicto hacia esas cosas que nos están frenando, hacia esas cosas que nos están deteniendo de conquistar lo próximo, lo venidero. Claramente el valle no es cómodo. Claramente el valle no es agradable. No es un paseo por la tarde. No, en el valle hay que pelear. En el valle hay que pelear. Y quiero hablar rápidamente en esta noche de tres verdades que nos otorga el valle del conflicto. ¿Sí? La primera, en el valle del conflicto es desafiada nuestra fe. En el valle del conflicto es desafiada nuestra fe. Dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Digo, el tiempo no resuelve las cosas, las desgasta más. El tiempo no logra curar, como se dice, porque el que cura es el Señor, pero sí va desgastando. Si aquello que no se habla el día de mañana se convierte en un problema, aquello que se dejó pasar el día de mañana puede provocar una explosión y uno dice, ¿qué fue lo que pasó en el matrimonio? ¿Qué fue lo que pasó en la familia? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Claro, es que venía acumulando tanto, venía acumulando tantas respuestas, venía acumulando tanta bronca, porque se dejan pasar una y se deja pasar otra. No, el tiempo lo cura todo, no, lo desgasta más. Pero aquel valle era el lugar predilecto para dar fin a esta situación, pero claramente el tiempo pasaba, los días pasaban y nada, absolutamente nada. Ni los filisteos se movían, ni el pueblo de Dios se movía. Acciones repetitivas que pierden credibilidad. Yo le decía a mi vieja, mamá, ¿puedo salir a jugar? No. Te prometo que esta semana voy a lavar los platos todos los días y voy a limpiar. Si vos me dejás salir hoy. La pastora se ríe porque le hago la misma promesa. No. Y claro, la primera vez entraba, ¿no? Compraba, dale, bueno, está bien, salí. Entonces salíamos a jugar. Llegábamos y había que lavar los platos. Bueno, los lavamos medio. Martes, quizás. Ya miércoles nos olvidábamos, ¿no? ¿Qué pasa los platos? No, mamá, dale, pará, estoy cansado. Bueno, medio con bronca el miércoles. Ya el jueves ni a palo limpiábamos, ¿no? Pero pasaba el tiempo. Y otra vez, mamá, ¿voy a jugar? Te prometo, no prometas nada, ¿no? No, pero esta vez sí. Y ahí se besaban, ¿no? Todo lo que hacían, no sé.
Esta vez va en serio, mamá. Esta vez, no solamente los platos, también voy al piso también, mamá. Y mi mamá enceraba y ahí todos estábamos con patines de tela, encerando, sacándole brillo. ¡No pisen! Pónganse los patines. Ahí estábamos todos con patines y cerita, ¿no? Claro, acciones repetitivas que pierden credibilidad. Usted le saca la ficha rápido a su hijo, ¿no? Cuando dice, hola mamita, ¿cuánto te amo, mamá? Mamá, ¿estás mal? Papá, qué lindo que estás hoy. Y uno que dice, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? ¿No? ¿Por qué? Porque no le creen. Ya algunos se están riendo, ¿no? Mamá, nunca te dije lo linda que sos para mí. Claro, es que están buscando algo. Usted les conoce. Usted sabe lo que están buscando. Acciones repetitivas que pierden credibilidad. Dice el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado el papá y llegó al campamento. Dice, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es decir, llega David, el primer delivery, ahí no, uno de los primeros delivery, llega con la cajita, le pone candado a la moto porque andaban robando muchas motos ahí en ese tiempo. Ata el camello mejor, ¿no? La cuestión es que llega y ve la puesta en escena del ejército. Y salían todos a formarse, formaban y daban el grito. Lo que se conoce como el baritus. ¿Sabe que se creía en la antigüedad que de acuerdo a lo fuerte que se gritaba, estaba asegurada la victoria? Es un poco como hoy a los chiquitos le decimos, a ver quién grita más fuerte, las chicas o los chicos, ¿no? Y gritaban, ¿no? Y las chicas, pero con todo gritaban. Bueno, se creía que el ejército que daba el baritus más fuerte tenía la victoria asegurada, ¿no? Porque, claro, infundía temor y demás. Ahora, ¿cuántas veces intentamos cambiar nuestra situación actual basados en nuestros esfuerzos? Basta. El lunes arranco la dieta, basta. Hermano, no me mira a mí así con esa mirada culposa. No, basta de chipa, hermano, basta. Basta, el lunes arranco a leer la Biblia, la voy a leer en un año, basta. Me bajé el plan de lectura, un año, le voy a pegar a la Biblia entera, la voy a leer. Basta, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. Basta, voy a dejar de discutir por cualquier cosa. Basta. Voy a ordenar ese depósito que hace millones de años que no lo ordeno, basta. Ese placar del demonio voy a ordenar porque hay todo. Mis hijos parece que le compramos placar, no sé para qué, porque la ropa en el piso. Si sabía no comprábamos nada, ¿no? Y ahí están renegando. Ya Dios está ministrando un montón de padres en el nombre de Jesús ahí llorando. Ya están algunos quebrantados por la palabra. Ahora, acciones repetitivas claramente que pierden valor. ¿Por qué? Porque dice que el ejército lo hacía todas las mañanas. Salían, se formaban, gritaban y después se volvían. No iban a pelear. Y uno dice... Yo me imagino a alguien del ejército diciendo, otra vez lo mismo, bueno, vamos, nos formamos, gritamos, volvemos otra vez. No, es que nadie se lo creía ya. Solo era la puesta en escena. ¿Y cuántas veces el enemigo utiliza situaciones para desmotivarnos? Situaciones para evitar que bajemos al valle del conflicto, porque desde arriba ya se ve duro. Desde arriba ya se ve difícil. Dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice que todos los soldados que veían a Goliat, les daba miedo ya. Ya les daba absolutamente miedo. Y fíjense cómo es así que Saúl, en el versículo 33, mire lo que dice. Dijo Saúl a David, no, ¿qué? No podrás, no vas a poder vos contra aquel filisteo. ¿Por qué? Porque vos sos un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No vas a poder, no lo vas a cambiar. Mira, a mí, yo intenté y no pude, así que... no gastes. No, así son. No, es que los varones siempre igual, no pueden hacer dos cosas a la vez. Déjalo nomás.
No, es que la mujer no se entiende lo que quiere, que piden algo, no es eso, que sí, que no, ¿no? Y ahí estamos tirando pronósticos. No, es que, qué complicado que está la cosa. Y el dólar subiendo. Y los números de COVID siguen subiendo. Y uno mira y ve, ¿no? Y cortaron en reclamo y pasa el polo obrero. La primera semana estábamos, yo digo, gracias Señor por estar acá en el Dorado. Y de pronto, pum, 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 pum. Yo, ¿qué? Volvimos a Buenos Aires en un segundo. Yo, ¿qué será? Dije, ¿qué será? ¿Tienen comparsa en el Dorado? Dije, salí a ver, el polo obrero ahí. Pum, pum. Yo dije, ¿ves? Nos trajimos al polo obrero a Buenos Aires, hermano, perdón, no sabíamos. Trajimos el frío y al polo obrero. Y uno dice, claro, no vas a poder. No, hoy buscar trabajo, olvídate. No, pero ni cambiar de trabajo, mucho menos. Si estamos en medio de una pandemia, olvídate. Mirá los negocios que cierran y vos querés meter un emprendimiento a esta altura del año, no. Todo lo que ves, ¿no? Y el noticiero, y la noticia, y los números, todo, no se puede. Claramente, en el Valle del Conflicto es desafiada nuestra fe. Son desafiadas nuestras convicciones, tus convicciones, nuestras convicciones. Ahora, pero también en el Valle del Conflicto es sustentada nuestra fe. En el Valle del Conflicto es sustentada nuestra fe. Dice el versículo 36 y 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En el Valle del Conflicto es probada nuestra fe, claramente, que es lo que creemos, pero también en el Valle del Conflicto es sustentada nuestra fe. David sabía lo que hablaba. David no estaba hablando por la prédica del domingo o el mensaje del miércoles. David tenía experiencia con Dios. David experimentaba en su relación con Dios. Hoy cantábamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y a veces tenemos una frase muy idealista, ¿no? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Yo, no todos ahí, yo quiero conocer más al Señor. Y no tomamos dimensión de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos diciendo. Porque conocer más al Señor requiere experiencia de campo. ¿Cómo usted se da cuenta que Dios provee porque tiene, ¿qué? Necesidad. ¿Cómo se da cuenta que Dios es un Dios que sana porque usted está tal cual? Conocer más a Dios, conocer más los nombres de Dios implica sí o sí experiencia de campo. No es solamente agarrar la Biblia a la mañana y leer, que es súper importante. Conocer implica que en medio de las situaciones Dios se manifieste de alguna manera. Que Dios se presente de alguna manera, como el que abre caminos. Estaba todo cerrado, todos dijeron que no, pero de pronto Dios dijo que sí. Y pasó esto y de pronto Dios apareció o un hermano me llamó y tal cosa. Así es el Señor, pero requiere que nuestra fe sea sustentada. Dice el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, no dice los filisteos, dice cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? No dice, escucharon, dice, che, ¿no viste? ¿Viste? ¿Lo viste qué grande que es? ¿Viste qué complicada se puso la cosa? Qué negra que se viene la noche. Porque así es el enemigo intenta desviar la mirada. El enemigo intenta
que nos basemos por lo que vemos. El enemigo intenta que nos asustemos con lo que nuestros ojos ven. La incredulidad se recibe por lo que veo. La incredulidad viene por lo que veo. Pedro y la tormenta. ¿No? Señor, ¿sos vos? Sí. Bueno, anda que camine. Dale. Y de pronto Pedro iba caminando, se asustó por la tormenta, se hundió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tomás, diciéndole, Señor, todo bien, pero yo hasta que no meta los dedos en los agujeros, yo discúlpame, yo no voy a creer. Gloria a Dios por los que creen, pero yo, ese es Tomás. Y me encanta porque el Señor dice, vení Tomás, mete tu dedo. ¿No es lo que querías? Mete tu dedo, Tomás. Acá está. Vení. ¿No? Fuertísimo. Claro, porque no estoy viendo. No. Yo hasta que no vea. Porque claro, hoy estoy viendo, hoy no estoy viendo al Mesías. Por ende, hasta que yo no vea sus agujeros, ni siquiera a él, ni siquiera a esa persona, fue por algo más específico. Porque me va a decir que no lo conocía el Señor. Claro que sí. Él no dijo, bueno, si se me aparece acá voy a creer. No, él fue más todavía, la complicó más. Hasta que yo no meta mi dedo en sus... Yo no voy a creer. Se condicionó automáticamente. Y a veces nos pasa lo mismo. Hasta que yo no vea que fulano de tal, hasta que yo no vea eso, yo no pienso cambiar mi posición. Nos condicionamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando ver, cuando la incredulidad claramente se recibe por lo que veo. Segunda de Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. En el valle del conflicto, nuestra fe, su fe es sustentada por Dios. ¿Cómo? A través de lo que Él hace. A través de creer claramente. Cada uno en Israel decía, ¿no habéis visto? ¿No vieron? Todos en Israel decían eso. ¿No vieron al gigante? ¿No vieron qué difícil que está? ¿No vieron qué jóvenes que son los pastores nuevos? ¿No vieron qué complicada que está la cosa para el mes que viene? ¿No vieron qué difícil está la finanza y miles de... Y guara y ahí, ¿no? Todo es no vieron. No vieron. En el valle del conflicto es sustentada nuestra fe. Pero me encanta, ¿por qué? Porque David reconoce eso. David reconoce que cada vez que le tocó estar en el valle del conflicto, cada vez que él tuvo que vivir situaciones que pusieron a prueba su fe, su confianza en Dios, claramente su fe fue sustentada, su fe fue creciendo. Dios no había cesado de sustentar la fe de David, por eso él podía hablar tan claramente. Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿qué cosa? Nada, punto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es el que me cuida. El Señor es el que sabe de qué cosas tengo necesidad. El Señor sabe qué día nos morimos. El Señor sabe cuál es nuestro último día, nuestra última hora. El Señor sabe, al Señor no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor, Él nos cuida, Él determina mi futuro. No necesito la caña con ruda. Con un mate amargo y chipa estoy para agarrar agosto con todo, hermano. Pero el Señor está con nosotros. Tu agosto va a ser increíble. Porque el Señor está con vos. El Señor es tu pastor. Nada te va a faltar. El Señor este mes te va a sustentar. El Señor este mes te va a bendecir. Porque hasta acá nos ayudó el Señor y lo va a seguir haciendo. De eso se trata. Es decir, saber que en medio, porque estamos en el valle del conflicto, claramente, sí. Pero nuestra fe está siendo sustentada.
Vez tras vez, nuestra fe está siendo sustentada. El mismo David decía, el bien y la misericordia los voy a tener que correr porque claramente andan. ¿Qué dice el bien y la misericordia? ¿Qué cosa? Vení, Gus. Vení, Tania. Quédense unos minutitos conmigo. Yo predico y ustedes me siguen. Dice, síganme. Si estoy acá, vengan acá conmigo. Claramente. El bien y la misericordia, le presento al bien y a la misericordia, está medio lejos el bien y la misericordia. ¿No me están siguiendo? Ok. El bien y la misericordia dice, no voy a tener que correr atrás del bien, no voy a tener que preguntar o ver de qué manera el Señor me puede bendecir. La Biblia dice que el bien y la misericordia, ¿qué van a hacer? ¿Me van a seguir cuándo? Todos los días de mi vida. No tengo que andar mirando atrás para ver si el bien y la misericordia vienen. El Señor lo prometió que el bien y la misericordia me van a seguir la primera semana del mes porque es donde cobramos. Bueno, el fin de mes está complicado que el bien y la misericordia te sigan. ¿Dice eso la palabra? No. El bien y la misericordia te seguirán ¿cuándo? Gracias. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso entonces. ¿Por qué? Porque nuestra fe es sustentada. Porque nuestra fe es sustentada. Dice, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, ¿con qué cosas? Con un montón de cosas que se pueden ver. Tú vienes a mí con malas noticias, con un dólar que llega a los 200 pesos. Tú vienes a mí con un número alto de COVID. Tú vienes a mí con impuestos más altos y con futuros tan negativos. Tú vienes a mí con eso. Le dice David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. El enemigo viene a nosotros con cosas tangibles. Tú vienes a mí con un problema de adicción para mi esposo, para mi esposa, con un problema de adicción sobre mis hijos, o sobre esta situación económica, o sobre este pronóstico médico. El diablo viene con cosas que podemos palpar, con cosas tangibles, con hogares destruidos, con matrimonios destruidos, con lo que se puede ver, con lo que se puede ver. David le dice, vos Goliat venís a mí con lanza, con espada y jabalina. Pero le dice David, pero yo vengo a vos con algo que no podés ver, pero que está acá conmigo. Yo vengo a enfrentar la situación con alguien a quien vos no podés ver, pero yo te aseguro que esa persona está acá conmigo porque eres mi pastor y nada que... Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo no vengo con estrategia humana. Yo no vengo con un arma poderosa humanamente. Porque mientras el enemigo quiere arremeter contra nosotros con un montón de cosas que se pueden ver, nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque cuando el enemigo quiere hacer algo contra nuestra vida, usted no se preocupe, porque lo está provocando el Señor. Deje que el Señor se empiece a levantar en su familia. Deje que el Señor empiece a tomar el lugar. Tenemos que entender la verdad de Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de las tierras. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, deje de mirar con qué cosas el enemigo le está atacando. Deje de mirar con qué armas el enemigo le está atacando. Y empieza a entender quién está con usted. Y empieza a entender quién es el que va delante de usted. Y empieza a entender a quién usted le entregó su familia, su vida, su destino. A quién le entregó su corazón. Empieza a ver eso. ¿Por qué? Porque no solamente en el valle de conflicto es probada nuestra fe, también es sustentada. Y en el valle del conflicto, por último, somos introducidos al propósito divino.
David fue ungido como rey por Samuel. Dice el capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. Y desde aquel día, y desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué experiencia más increíble ese día el que le entregamos nuestra vida al Señor? Qué experiencia tan asombrosa ese día que le dijimos al Señor: Señor, te acepto en mi corazón. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que soy. Señor, por favor. Qué experiencia tan increíble donde el Señor nos unge, donde nos da su Espíritu Santo. Pero claramente nuestra vida no cambió ese día. Sí, algo empezó. Sí, algo se corrió de nuestros ojos. Pero había que empezar a arreglar las cosas. Ese día David fue ungido, pero no fue coronado rey. Ese día Dios se presentó a la vida de David. Ese aceite cayó, chorrió por todo su cuerpo. Vaya a saber cuánto tardó en sacárselo. Pero los días de David siguieron siendo exactamente lo mismo a los ojos. Pero algo había empezado a cambiar en lo espiritual. Los días de David eran absolutamente iguales a los anteriores, a la mirada de su papá, de sus hermanos, a la mirada de la gente, de los otros pastores, pero claramente Dios había puesto su propósito en él. Claramente había algo que David iba a lograr, iba a alcanzar. Y gloria a Dios por esa unción sobre nuestra vida. Gloria a Dios sobre la gracia que Dios derrama en nosotros. Gloria a Dios por eso. Dios estaba escribiendo un destino sobre su corazón. Dios estaba escribiendo un futuro mucho mejor. Dios estaba viendo su corazón. Dios estaba viendo su deseo. Claramente que sí. Y a veces encuentro gente que siente que se le está yendo el tren y que Dios no hace nada. Dios nunca llega tarde. No tengas la sensación de que Dios se olvidó de vos, porque eso no es verdad. A veces sentimos que Dios solo hizo algo y listo, está tan ocupado. Es absolutamente mentira. Lo que pasa es que necesitamos el valle del conflicto, necesitamos ser procesados. Dios todavía no terminó con tu vida, Dios todavía no terminó con vos. No es nada lo que hace a Dios seguir trabajando, no, Dios sigue trabajando. No es el tiempo lo que determina si Dios va a hacer algo con tu vida. A Dios no le interesa tu edad, a Dios le interesa tu espíritu, tu corazón. Por eso Caleb y Josué tenían mucha edad cuando fueron a la tierra prometida, pero claramente tenían la misma fuerza, el mismo espíritu que 40 años atrás. Y yo quiero eso para usted, hermano. Que ese fuego que ardió el día que usted se convirtió, que ese fuego y esa pasión que hubo ese día que usted le entregó su vida al Señor, siga ardiendo. Le puede doler un poco más la cintura, le puede doler un poco más la rodilla, perder un poco de pelo, pero que nuestro hombre interior se vaya renovando. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene la respuesta para tu vida, no te desesperes. Dios tiene la respuesta a tu conflicto, no te desesperes. Dios tiene la victoria asegurada, claramente que sí, pero no te desesperes. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de sus promesas. Dios no se olvidó de tu esposo, de tu esposa. Dios no se olvidó de tus hijos. Dios no se olvidó de tu familia. Dios no se olvidó de tus necesidades. Dios no se olvidó de tu deuda. Dios no se olvidó del diagnóstico médico. Dios no se olvidó. Lo que pasa es que en el valle del conflicto tenemos que ser procesados. Es en el valle del conflicto donde nuestra fe es sustentada. Es en el valle del conflicto donde puedo sentarme y tener paz. Dice capítulo 16,
Versículo 21 y 22. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque he hallado gracia en mis ojos. De pronto David pudo llegar al palacio, pero no como rey. David llegó porque halló gracia delante de Saúl, entró a tocar y de pronto ahí a ser parte del ejército. Pero de pronto viene el valle, aparece Goliat. David vence al gigante con la ayuda de Dios y la cosa estaba por cambiar claramente. Dice 1 Samuel 18:5: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Claramente, la unción le daba las armas, pero el valle lo introducía a él en el propósito. Claramente la unción le daba las armas para alcanzar ese propósito, pero el valle era el que le introdujo a él. El valle fue ese detonante donde la gente de pronto empezó a cantar por David, donde de pronto ese día se dieron cuenta lo que podía ser una persona que le creía a Dios, porque todos decían: ¿vos viste eso? Y yo siempre digo algo: en el valle de Ela ese día el gigante más grande no fue Goliat. El gigante más grande que fue derribado ese día fue la incredulidad en la cabeza del pueblo de Dios, porque toda esa gente era soldados del Dios viviente, pero estaban tan incrédulos. Y de pronto David va, se enfrenta, lo mata, y ahí toda esa incredulidad se fue. Y ellos fueron corriendo rápido a buscar a los filisteos. Si no peleamos, hermanos, si no peleamos por nuestra familia, si no peleamos por nuestro matrimonio, si no peleamos por nuestros hijos, por el trabajo, si no batallamos en oración, hermanos, no espere resultados distintos. No espere otros resultados si no cambiamos lo que hacemos. No es que yo prefiero quedarme acá, estoy bien, sé que del otro lado podría estar mejor, pero no me quiero arriesgar. Sé que ahí tiene que morir mi carne, sé que tienen que morir tantas cosas de mí, no quiero bajar a ese valle. Pero es la única manera. Si no peleamos, no vamos a ser introducidos al propósito divino. No te quedes en el monte de la comodidad. No te quedes pensando qué pasaría si de una vez por todas cambias ese hábito. Si te armas de valor y vas y recompones la relación con tus papás, con esa persona que le dejaste de hablar, si vas y dejas tu orgullo de lado y pedís perdón. No, es que no se merece mi perdón. Es que no se trata de merecimiento. No, cuando sienta perdonar, ahí voy. Tampoco se trata de sentimiento, porque si es por sentimiento, usted nunca va a sentir de perdonar a alguien. Pero es por obediencia, porque si el Señor nos perdona, de la misma manera tenemos que perdonar. Suelte, deje libre a la otra persona. Suelte, regale el perdón, otorgue el perdón. Y deje que el proceso interno empiece a suceder. Deje que Dios empiece a sanar su corazón. Empiece a pelear por aquello que hoy desea cambiar, por aquellos miedos. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada. El enemigo va a querer asustarle con miles de cosas, va a querer mostrarle un montón de situaciones, pero nosotros no vamos en nuestra fuerza ni en cuestiones humanas. Nosotros vamos en el nombre del Señor de los ejércitos. Él es el que nos sostiene. Él es el pastor de la iglesia. Él es el que provee, Él es el que abre camino, Él es el que hace milagros, Él es el que cambia las situaciones, Él es el que hace volver el corazón de los hijos a los padres, Él es el que hace todo lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos introducirnos en el valle.
Dejemos de dar gritos de exhibición al enemigo. Dejemos de gritarle al enemigo: sí, no te vas a poder meter con mi familia, no te vas a poder meter con mis hijos, con mi economía, diablo, escúchame. No, hermano, dejemos de gritarle de este lado y bajemos a pelear. Bajemos a pelear. Bajemos a pelear. ¿Qué le parece si estamos de pie en esta hora? No sé qué situaciones hoy está pasando. No sé cuál es el valle del otro lado a conquistar. Quizás sea la restauración familiar, quizás sea el matrimonio, quizás sea los proyectos, el trabajo, sus hijos. Quizás sea una relación estable, el miedo al fracaso, quizás. Conquistar esos montes que se ven tan lejos, que se ve un valle tan difícil abajo. Pero no estamos solos, usted y yo estamos con el Señor. Usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Él es el que va con nosotros. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el que abre el camino. Él es el que hace cambiar las cosas. ¿Por qué no empieza a orar en esta noche? Y empiece a pelear en esta noche. Empiece a pelear por su vida espiritual. Empiece a pelear por su matrimonio, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por tu novio, por tu novia, por el diagnóstico médico, por aquellas cosas que hoy parecen asustarte, porque el enemigo lo único que quiere es llenarte de miedo, mostrarte que no vas a poder. El enemigo lo único que quiere es mostrarte lo difícil que está por delante. Pero nosotros venimos en el nombre del Señor de los ejércitos, el nombre de Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que es Dios de tu vida, de tu familia y de toda tu historia. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Nada nos falta, nada te va a faltar. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En esta hora bendecimos y adoramos tu nombre. En esta hora, Señor, nos introducimos a ese valle para que puedas trabajar con nosotros, para que de una vez por toda nuestra vida empiece a haber cambios, Señor. Que podamos empezar a conquistar lo que parece tan difícil, lo que parece imposible, Señor, eso que vemos tan lejos, eso que humanamente, Señor, no podemos. Pero no es nuestra fuerza, Señor, no es nuestra fuerza. Eres tú, Señor, el que da la victoria. Eres tú, Señor, el que escribe nuestra historia. No tengas miedo. No tengas miedo. No pienses que Dios se olvidó de tu historia. No pienses que Dios se olvidó de tus hijos. No es así. No pienses que Dios se olvidó de tu salud, de tu estado anímico. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de tus procesos. Pero es donde tu fe está siendo trabajada. Tu fe está siendo sustentada. Él la sustenta. Dios no se olvidó de tu historia. Dios no se olvidó de tu pasado. Dios no se olvidó de tu futuro. Dios no se olvidó de las cuentas. Dios no se olvidó de tu trabajo. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de tu vida. Pueden pasar las generaciones, pueden pasar los gobiernos, pero Él sigue siendo tu pastor. Hey, nada te va a faltar. Nada le va a faltar a tus hijos. Nada le va a faltar a tus generaciones, a tu descendencia. Él es tu pastor. Él es tu pastor. Él es tu pastor. Él sigue siendo el que te pastorea y el que te cuida. Él sigue siendo Él. Espíritu Santo. Espíritu Santo.